Estás escuchando el podcast del Instituto Mexicano de Numerología. Visítanos en nuestras redes sociales, en Facebook como Instituto Mexicano de Numerología y en Instagram como Numerología México. Por Siug, llevando el conocimiento para todos. Es nuestra filosofía. Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Yo soy Gabriel Toledo y estamos en un nuevo podcast del Instituto Mexicano de Numerología, hoy hablando de un gran tema con una maestra que todos queremos. Quien ha estudiado con ella, no solamente nos embelezamos con el conocimiento, sino nos enamoramos de su personalidad, de su esencia tan cálida. Y bueno, la verdad es que entender el conocimiento esotérico con un lenguaje amable de verdad que siempre ayuda. Siempre va de la mano, bien acompañado. Y bueno, hoy hablaremos de astrología, ¿no? Una de los conocimientos más profundos que puede existir, si no es que el más profundo, ahorita vamos a platicar, de las bases del esoterismo. Y bueno, para esto tenemos a la maestra Lili Paniagua. Ella es licenciada en filosofía por la UNAM, ella es maestra de filosofía, especialidad en hermenéutica, maestra de tarot, maestra de astrología, dentro de un montón de estudios que también en los cuales se ha ido formando y ha ido compartiendo. Y entonces, bueno, hablaremos de la astrología. ¿Cómo estás, maestra? Maestro Gabo, qué gusto estar aquí nuevamente, ya por segunda ocasión. Estoy muy bien y estoy fascinada de compartir en esta ocasión todo lo relacionado a este saber antiguo y al saber. Fíjate que acabas de decir tú que posiblemente es el más, digamos, grande de los saberes. Pues yo creo que ahí se la lleva con la numerología, porque pues son las vibraciones primitivas y de ahí también viene esta aproximación a la cuestión de los planetas. Entonces ahí están como muy emparejados estos dos saberes tan primigenios. Y tan necesarios, maestra, porque bueno, si bien hemos visto actualmente mucha información, muchos temas, muchas teorías que han surgido, pero que cuando empezamos a hacer esos comparativos decimos, ay, como que se parece a lo que dice la astrología, como que se parece a lo que dice la numerología. Siempre está esta conjunción, ¿no? Que es tan interesantísimo. Y claro, ha prevalecido a la humanidad completa, ¿no? Nada más eso. Así es que, ¿nos podrías ir hablando, maestra, qué es la astrología? Mira, la astrología es, así como si descomponemos la palabra, es así como el estudio de los astros, ¿no? Así como nos enseñaron en la secundaria, bios, vida, logos, estudio, astros y logos, pues el estudio de los astros. Sin embargo, es una disciplina que nace a partir de la cosmología, que es la observación del cielo. Si nosotros hacemos de cuenta que vivimos en ese mundo primitivo donde no hay absolutamente nada más que mirar el cielo y que cada 24 horas era como si se renovara el pacto, la alianza con los dioses, porque volvía a salir el sol y les volvía a permitir ir a buscar la comida, tener como que asequible mediodía hasta que oscurecía de nuevo. Y se volvía como a destruir el mundo y al otro día se renovaba y así, pues entonces tenemos la primera base como de tocar tierra firme, como de tocar un conocimiento que podía ser renovable por medio de la ritualización y demás. Y después pues empiezan a descubrir, quizás antes, eso es muy incierto porque se pelea mucho la astrología lunar, que va con las deidades femeninas, con la astrología patriarcal, digamos, que va con el Padre Sol, ¿no? Y que es como va de día en día, ¿sí? En un día, ¿qué pasa? Nuestro día tiene 24 horas y hay 12 signos zodiacales. Entonces es un recorrido en donde más o menos la fosa celeste la recorre el Sol. Bueno, no es cierto, el Sol es una estrella fija y más bien lo que se mueve son los planetas y con ello hacemos un movimiento de rotación que se convierte en un movimiento de traslación y que se va generando en 2 horas por cada signo para que sean las 24 horas y luego cada día de nuestras 24 horas, que es un día,
es un grado de la fosa celeste. Por eso la fosa celeste, que son 360 grados, es una circunferencia, le caben 4 ángulos rectos que son de 90 grados y por eso tenemos 4 estaciones del año. En cada estación del año caben 3 signos y en cada signo caben 30 grados y nuestro mes efectivamente oscila entre los 30 y 31 días. Y más o menos así se organiza este mapa, que después le vamos agregando símbolos, y con los símbolos me refiero a arquetipos con los que vibramos todos. Qué interesante, o sea, qué práctico cómo nos los desmenuzaste ahorita para entender, ¿no? Los signos, porque siempre estamos, ¿y qué sigue? ¿En qué mes naciste? ¿Y qué te corresponde? ¿No? Que también luego cuesta un poco de trabajo y cuando no tenemos el estudio, ¿no? De entender cómo funciona. Y esta identificación, como dices, con el arquetipo, pues nos da una respuesta, puede ser de la conducta de la vida, del por qué también nos relacionamos con otras personas, ¿no? Para eso, para este entendimiento, se hace una carta natal, que así se le llama, y que, bueno, contiene todo, ¿no? Toda la información que quieras saber, ahí está. ¿Esta carta natal nos las puedes explicar cómo funciona? La carta natal es una especie de radiografía que te tomó el universo, que te tomó el sistema solar en el momento de tu nacimiento. Y en esa radiografía está efectivamente todo lo que se te va a facilitar, todo lo que se te va a dificultar, es decir, los grandes aprendizajes, los momentos más expansivos, más festivos y de más reto para tu vida. En la carta natal nosotros vemos, yo creo que todos nos acordamos, Gabriel, de cuando nos dejaban hacer la maqueta del sistema solar en la primaria y ahí estábamos, ¿no? Poniendo el cinturón de asteroides y todo. Así es la carta natal. Si alguien tiene forma de visualizarla, de tenerla a la mano, seguramente les sería muy útil en este momento abrir su carta natal y ver que está el Sol, y enseguida está Mercurio, y enseguida está Venus, y que hay cierta distancia entre Sol, Mercurio, Venus, y que todos los demás se van reacomodando. Para esto la fosa celeste se va a dividir en casas, y te voy a decir los 3 básicos que vemos, digamos, cuando empezamos a aprender a hacer carta natal. Las casas son roles que nos da nuestra vida. ¿Sí? Como yo les digo mucho a mis alumnos, nuestra vida egoica se divide en roles. Tienes una personalidad, tienes un manejo de recursos, es decir, cómo obtienes tus recursos, cómo obtienes el dinero, si te es fácil o si te es muy difícil, si naces en sábanas de seda o si tienes que trabajar muchísimo, ¿no? Para más o menos así como que decir, tengo cierto manejo precario de recursos a veces, cómo eres en tu comunicación, de dónde vienes. Cada uno de esos aspectos se va vinculando con roles bien establecidos. Y va habiendo un avance en los 4 cuadrantes de los que hace rato yo te hablaba un poco. Y en esos 4 cuadrantes están las preguntas metafísicas más grandes de la filosofía. El primer cuadrante, que equivale a la primavera, es ¿quién soy? Ni más ni menos. Ahí bien facilito, ¿no? Todo lo que tenemos en ese primer cuadrante de esa radiografía que tomó el sistema solar en el momento de tu nacimiento, responde y tiene que ver con cómo te vas a definir a lo largo de tu vida. En el segundo cuadrante viene la pregunta ¿de dónde vengo? Y en ese segundo cuadrante, todos los planetas que aparezcan ahí responden a tu búsqueda del clan, porque es de donde vengo, es tu primera raíz. Pero no solamente nos anclamos a la familia. O sea, sí tenemos mucho que buscar en la familia y hay personas que vienen prácticamente a eso. Pero también tenemos un origen con la madre tierra, con la madre patria, con la madre iglesia, ¿no? Igual con el padre espíritu, con el padre gobierno, con el padre, con todo esto que tiene que ver masculino, femenino, con el trabajo como tal, ahí vamos anclando también significados.
También en este segundo cuadrante aparecen los talentos y aparece también la posibilidad de que tú te visualices en caso de que llegaras a ser padre, es decir, cómo te ves, como el origen de alguien más que va a ir a buscar dentro de cómo se desenvuelve. El tercer cuadrante tiene que ver con quién me acompaña en este viaje. Y a este viaje, Gabriel, pues le llamamos vida, ¿no? Entonces ahí vienen todas las relaciones que vamos a hacer. Si tienes un negocio en conjunto, si tienes socios de cualquier tipo, si trabajas en equipo, si tienes obviamente parejas, matrimonios o parejas de no matrimonios, porque también eso va a aparecer ahí como muy, muy cercano a visualizarlo. Y finalmente aquí aparece todo lo que tiene que ver con cultos y con grupos de fe, con grupos espirituales. El cuarto cuadrante nos habla de una de las preguntas más bonitas que nos ha regalado la filosofía y la metafísica, que es ¿a dónde voy? Entonces ya se completa la circunferencia, quién soy, de dónde vengo, quién me acompaña y a dónde voy. ¿Y a dónde vamos? Pues vamos a una trascendencia en donde ya tu persona tiene que dejar de ser para manifestarse a partir de la repartición de energía para otros. Entonces es como tu vocación de servicio, es como tu vocación de dar. Y es como la cesión de todo lo anterior para que lo conviertas en experiencia de vida a partir de darle a los demás. Y así más o menos se organiza cada una de las casas, que son roles. Haz de cuenta que nace Gabriel Toledo, ¿no? Y en ese momento las 12 casas se abren y los planetas llegan, ¿sí? Entonces tú tienes, por ejemplo, casa 3, que es de la comunicación, con muchos planetas. Ahí llegó, posiblemente ahí está tu Sol, y está Mercurio, que es el planeta del lenguaje, y está Júpiter, que es el planeta de la expansión. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que en la comunicación tú vas a ser una chispa, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque está en casa 3. Pero vamos a suponer que nace Gabriel Toledo y su Sol y su Mercurio está en casa 10, que es la casa de las autoridades, del poder. Entonces puede ser que tú vengas a ser escuchado, ¿no? Que tú vengas a impactar a grupos grandes, si lo tuvieras en casa 11, a hacer cambios, a hacer revoluciones por medio de la palabra. Y así sucesivamente, cada casa te va dando como que la apertura de que te apropies de ese rol, ¿sí? Qué bonito. Qué bonito lo que dices, porque en algún momento ya creo que los que hemos tenido acercamiento a la astrología, sí, claro que nos hace este sentido. Pero ¿nos podrías hablar cómo funciona cada casa? O sea, ¿son 10 casas en total? 12. ¿12? Sí. ¿Cómo funciona cada una? Digo, tenemos poco tiempo, sabemos que es un podcast, pero un poco, una pintadita de qué trabaja cada una. Ok, sí, con muchísimo gusto. Y también, bueno, si nos da tiempo, por supuesto, pues hablar de los planetas, ¿no? De los signos. De los signos yo creo que ya no nos da tiempo. ¿Y sabes por qué, Gabriel? Porque nadie sabe lo que son los signos. O sea, punto. Sí, los signos, te voy a decir como la definición que yo he ido atesorando en 30 años de formación que llevo en esto. Los signos son como sellos de energía. Y es como si el universo te diera una armadura, es como si te diera un escudo, es como si te diera un casco para todas las tareas que te toca hacer en la vida. Esos son los signos. Pero los planetas son energías para que actúes, ¿sí? Entonces todo lo que hacemos o dejamos de hacer, todo lo que se nos es fácil o no tan fácil, está como relacionado con los planetas que tienes en cada casa. Y las casas hasta cierto punto son ya roles terrenales, ¿sí? Por eso yo las asocio mucho como con el desenvolvimiento egoico. La casa 1 le va a corresponder a tu momento de llegar al mundo y a tu personalidad, a cómo te muestras, a cómo te gusta que te vean,
a cómo disfrutas ser visto y, por ejemplo, todo lo que traes en casa 1 va a ayudar a que seas visto, ¿sí? Un sol en casa 1 pues es el brillo, ¿no? Es así, ya llegué, ¿qué hago aquí? Adiós, ya me voy, se acabó la fiesta, ¿no? Casi, casi. Pero un Plutón en casa 1, Plutón es un planeta enorme, bueno, es un planeta más chiquito que la Luna, que además ya lo desconocieron, ¿no? Como planeta. Pero pues en la astrología sigue teniendo su misma función. Ahí tenemos, maestro, lo que te aterra, ¿sí? Tus temores más grandes, que casi siempre se asocian con la muerte. Una persona con Plutón en casa 1 trae temas con su árbol genealógico, porque a veces significa que hay como que en esa historia transgeneracional una vida por otra. En la misma fecha murió la abuelita, la bisabuela, en la misma fecha que nace un nuevo miembro de la familia. Entonces, fíjate qué profundidad de cómo nos encontramos presencias que nos hablan tanto de un nivel que realmente desglosar la carta natal es una maravilla, porque es increíble lo que nos vamos encontrando a nivel de clan, a nivel de una misión que trasciende mucho el aquí y ahora de cuando un pequeño nace. O sea, traemos misiones enormes. Y ahí está todo. Es así tal cual, es la radiografía, es tu huella digital del cielo. ¿Sí? Luego viene la casa 2, que como te decía, es la que nos ayuda a gestionar los bienes. Por ejemplo, hay una conjunción bonita. Júpiter y Saturno en casa 2. Júpiter es el planeta de la expansión. Y entonces, ¿qué te dice cuando tienes ahí el planeta de la expansión en casa 2? Gasta, 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 ¿no? Y ahí anda Gabriel Toledo buscando en el centro comercial, ¿no? Saturando tarjetas, porque tiene Júpiter en casa 2, así nació. Pero es como el angelito y el diablito, ¿no? Saturno, que es la normatividad, te está también señalando, oye, mira, te falta pagar esto. Y es día tal y tienes que optimizar tu recurso. Y entonces estas personas con esta conjunción como que la sufren un poquito porque hay un planeta que los invita a saturarse de gastos, pero el otro los regula. Y es un ir y venir entre la expansión y la normatividad. Son retos muy grandes que lo traigan así. ¿Sí? Todos tenemos todos los planetas. De repente, a mí las alumnas, los alumnos me dicen, maestra, no tengo Mercurio. Imposible, porque no le podemos quitar Mercurio al sistema solar. Lo podrás traer retrógrado, ¿sí? Pero no se le va a quitar Mercurio al sistema solar en el momento en el que tú naces. Todos tenemos todo. Y eso nos hace un poco entender la globalidad, ¿sí? Casa 3 es cómo te comunicas y con quién nos empezamos a comunicar en la vida. Nuestros primeros pares son los hermanos. Entonces la casa 3 de repente es muy difícil de interpretar, porque si bien podemos decir que ahí están los comediantes, los comunicadores, los periodistas, también están tus hermanos. Y de repente con los hermanos, pues todo es miel en hojuelas, pero de repente también en esa misma relación de que son tus primeros pares, hay choques, porque uno de los hermanos asume como desigualdad en el trato, uno de los hermanos asume que no fue visto desde un principio o se asume como el consentido. Y entonces la casa 3 puede traer mucha zona de reflexión muy profunda. La casa 4 es la casa de la primera infancia. ¿Cómo vivimos la primera infancia? A cada quien le toca también una misión para reconstruir. En esa reconstrucción yo les pongo un ejemplo a las alumnas y alumnos de
alguien va creciendo con una percepción de, es que todos los días comí frijoles. Y hay otra persona que tiene los mismos planetas en su casa 4 y dice, es que yo estoy muy sano porque de niño siempre comía frijoles. O sea, la percepción es totalmente distinta, porque uno generó una percepción como en carencia y el otro la generó como fortaleza. Entonces, la casa 4 nos ayuda a esa reconstrucción de cómo te conviertes en adulto, ¿sí? La casa 5 es la casa de tus talentos y ahí como que la tiene muy saturada los deportistas, los boxeadores, todos los que hacen algo de alto impacto a nivel de improvisación. Escritores, escultores, o a veces como esta historia de la personalidad creativa que se ve como afectada porque tuvo papás muy rígidos y demás, pues sale con una casa 5 poblada, pero en el aspecto de obstaculizar mucho a los talentos, ¿no? Un ejemplo de casa 5 muy castigada, pues fue Federico Nietzsche, un filósofo, que pues su papá era como un general, ¿no? Bueno, no era general, en realidad era un pastor de iglesia, pero él fue muy reprimido, ¿no? Él fue muy reprimido, igualmente que Barbra Streisand también tuvo una casa 5 con Saturno, de papás muy rigurosos, ¿no? Muy castigadores. Entonces ahí se desenvuelve, ¿no? Leonardo da Vinci, por ejemplo, pues un sol en casa 5, entonces es este talento explosivo, ¿no? También con Júpiter en casa 5. La casa 6 es la casa de la salud y de tu armonía con el cuerpo. Y entonces pues parece ser una casa muy bondadosa. Sin embargo, si traemos un planeta que sea como difícil de trabajar, un Plutón, por ejemplo, un Marte, pues puede ser que la casa 6 aplica para que nos obsesionemos con cuestiones del cuerpo, del estereotipo, de las dietas, ¿no? Que de repente traes un Saturno, ¿no? En casa 6 y es pues cómete una rama de apio y a ver qué haces, ¿no? Todo el día. Algo así nos viene como mucho con una transgresión, ¿no? De estarse castigando todo el tiempo uno mismo. De querer ser talla 0 en 2 días, ¿no? Entonces, pues no es nada fácil la casa 6, pero es bellísima. Yo creo que todos tenemos así mucho culto a la casa 6, porque el cuerpo es el que nos trae, ¿no? De arriba para abajo y demás. Y la casa 7, pues es la casa de las parejas y es la casa de los socios. La casa, y aquí pues no sé cómo andemos de tiempo, porque yo me puedo seguir hablando 8 meses. Así como el curso dura 8 meses, pues yo puedo seguir y seguir y seguir. Y compártenos, maestra. La casa 7, aquí ya empezamos a hacer como una referencia a nivel de ejes, porque tenemos el eje 1-7. La casa 1, que es el de tu brillo personal, tú cómo te ves y cómo quieres ser visto, es la casa del yo. Pero a 180 grados está la casa 7, que es la casa del tú, ¿sí? La casa 2, que es la casa del yo tengo, porque son tus recursos, hace una oposición a 180 grados con la casa de lo que tienen los demás. Sí. ¿Sí? O sea, sí entiendo, porque las casas es un círculo, ¿no? Exactamente. Y en ese círculo están las casas. Entonces, como bien dices, ¿no? Es como el opuesto o como el otro lado del eje. Y por eso es que tienen esta correlación, ¿no? Como tal. Así es. Les llamamos casas opuestas complementarias que alojan a signos opuestos complementarios, ¿sí? Entonces, en la casa 1 está el yo y en la casa 7 está el tú. En la casa 7 nos vemos a través del tú. Y por eso nos espejeamos. Y por eso ahí están las parejas, porque van a ser nuestros espejos, ¿sí? Y nos vienen a mostrar lo que somos y lo que no somos.
Igualmente, la casa 2, que es la casa de Tauro, viene el yo tengo, lo que te da seguridad material y lo que te da seguridad emocional. Para el Tauro está unido. Un Tauro que no siente seguridad emocional va a sentir carencia material, pero también al contrario. Y está estrictamente como vinculado con la casa 8, que es de Escorpio. El Escorpio no es yo tengo, es yo tomo, ¿no? ¿Sí? En la casa 2, Tauro dice, lo mío es mío. En la casa 8, Escorpio dice, lo tuyo es mío, ¿no? Y esto suena casi siniestro, pero no es así, ¿sí? Tauro tiene 2 manzanas y tú llegas y le dices, ¿me das una manzana? Y Tauro dice, no, porque es mía, ¿no? Escorpio dice, lo tuyo es mío, y sí se puede quedar con la herencia. Y además sí le van a dejar los papeles. Y además sí lo van a encomendar para que sea la albacea. ¿Por qué? Es muy largo de explicar. Pero también, ¿sabes qué te dice el Escorpio? Tus problemas son míos. Tus deudas son mías. Tus pesares son míos. Y entonces ya no es tan materialista como a simple escucha podemos decir, ay, lo tuyo es mío, qué mala onda, ¿no? No, para nada, o sea, es Mano también... larga, ¿no? Sí, exactamente, no de, ay, el Escorpio se va a quedar con todo. No, sí se queda con todo, pero también a nivel emocional. Y yo diría que mucho más a nivel emocional, porque en Escorpio también viene los secretos y viene la alquimia. Ese lo tuyo es mío, hay que entenderlo en su resonancia de alquimia, de transmutación, de cambio. Y con esa capacidad del Escorpio, que es este insecto, es el único insecto del zodiaco, que acaba con todo para meterse a la profundidad. Y eso hace el Escorpio, ¿no? Es bien complejo, muy, muy complejo el signo de Escorpio. Luego viene la casa 9, que es la casa del sentido de la vida, de tus filosofías de vida y también de los viajes, ¿sí? Un Saturno en casa 9 puede ser que toda la vida se te va a complicar viajar, ¿sí? Un Plutón en casa 9 puede ser que estás aterrado al subirte al avión, pero sí lo haces, ¿sí? También es la casa de la fe, porque es la casa de Sagitario, y el decreto de Sagitario es yo creo, no de crear, sino de creer. Y entonces en esta casa de la fe es donde decimos, ¿qué es lo más grande en lo que podemos creer, pues en tu propia filosofía de vida? Y aquí vienen también las iglesias, los cultos, todo lo que tiene que ver con los grupos de expansión espiritual, pero finalmente en lo único que hay que creer pues es como en uno mismo, ¿no? Y luego viene la casa 10, que hace rato yo mencionaba, que es la casa del poder, es la casa de la autoridad, es la casa de los gobiernos, es la casa de todo lo que tiene que ver con el éxito, con el prestigio, con el reconocimiento social. Y todos tenemos un reconocimiento social. Sí. Si vendo Doritos afuera de mi casa, la gente que me compra me da mi reconocimiento social. Sí. Si vendo calcetines en el tianguis, el día que no voy me van a extrañar porque necesitaban calcetines ese día. Entonces aquí de repente decimos, no, es que yo estoy muy lejos del poder. Sí estás muy lejos del poder, no eres Donald Trump, por ejemplo, pero tienes un entorno que te concede cierta autoridad, como padre de familia, como hermano mayor, como lo que tú quieras, ¿no? ¿Qué traemos de población aquí en la casa número? Cuando me refiero a poblaciones de planetas o de presencias de cuerpos celestes que están en una casa y que te obstaculizan
tu papel con la autoridad o que te facilitan tu papel con la autoridad. En el caso, por ejemplo, de la casa 10, un obstáculo con la autoridad puede ser un Saturno, ¿sí? Puede ser una luna, ¿sí? Porque hablando de los ejes, que hace rato decíamos, el 1 pues se conecta con el 7, el 2 con el 8, el 4 con el 10, el 4 dijimos que es cómo reconstruyes tu infancia, ¿sí? ¿Qué pasa? La casa 4 es como un trampolín. Papá y mamá te empujan para que te conviertas en adulto. Y alguien que logra convertirse en adulto es alguien que va a reconocer de sí mismo su capacidad de interactuar con las responsabilidades y por lo tanto con el poder. Entonces te lanzaron de la casa 4 para que llegues a la casa 10 con lo mejor que puedas dar en la casa 10, ¿sí? Cuando no logras estar a gusto en la casa 10, lo más seguro es que te regreses como a ensombrecer tu propia casa 4, ¿no? Y porque en esos opuestos complementarios es donde va saliendo la sombra, ¿sí? La sombra de Tauro es Escorpio. Y habría que preguntarle a los Tauro qué tantos Escorpio han conocido en su vida y cómo se llevan. Y habría que preguntarle al Escorpio si de repente tienen los mejores amigos o se ponen repelente para conocer a un Tauro, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí más o menos vamos como equilibrando. Y la casa 4 es de Cáncer, la casa 10 es de Capricornio. ¿Qué hace un Capricornio que no está listo para las responsabilidades? Se regresa a ser como un niñote que no creció, porque no tuvo el trampolín de papá y mamá que lo empujaran a la casa 10. Y es tremendo, ¿sí? Porque entonces puede ser el adulto berrinchudo, ¿no? El adulto reclamón todo el tiempo, quejumbroso, ¿no? Básicamente que lo que se puede manifestar como esas heridas del pasado que no sanamos y que ahora nos someten, ¿no? Y ahora esa parte es el modo en el que convivimos, nos relacionamos con el mundo. Pero pues entonces no está tan padre. Todos los ejes tienen su reto, ¿sí? El eje 1-7, el reto es ser tú, pero también ser con el otro, ¿no? Permitirle al otro que entre en tu vida y permitir que la comunicación se genere como en la línea del centro, que no te vayas a los extremos. En la 2-8 pues están los bienes, ¿no? La 3-9 está la comunicación y la fe. ¿Cuál es el gran reto del eje 3-9? Que hables de lo que crees, ¿no? Y del otro lado, que creas en lo que hablas. Y, ay, no, bueno, ¿sí? Y sí, claro, de repente sabemos perfecto cómo funciona el mundo, sabemos cuándo aplaudir, sabemos cómo ponernos en la foto, nos tomamos 1000 selfies al día, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero ¿realmente crees en cada uno de esos momentos? ¿Realmente hablas de lo que comunica de ti, de tu esencia y demás? Pues ahí está el reto del eje 3-9. Luego el 4-10 es qué tan huraño, qué tan adulto te han lanzado a convertirte en ese adulto que se acepta a sí mismo. Porque ser adulto pues es ser responsable. Cuando vemos que a alguien lo suben de puesto, ay no, ese puesto me tocaba a mí, ¿no? Siempre, ¿no? A ver, éntrale, ¿no? ¿Por qué no lo haces tú? Y en realidad el poder del que nos habla la casa 10 es de sentirnos a gusto con darle tu vida a los demás. Porque el poder tendría que ser eso. No es el privilegio, es la responsabilidad. No es cacarear, ¿no? Como decían antes, ¿no? No es cacarear que tienes el privilegio. Es estar vigilante de que todos coman, de que todos estén como que es el servicio, es el gran don del servicio. Y ahí puede ser que la casa 10 se nos trastoca mucho con la finalidad mundana de tener por tener, ¿no? De sentirte un escalón arriba de los demás.
Y luego viene la casa 11, que es la casa de los colectivos, de los grupos, de las comunidades. Y ahí viene cómo te ha ido en los grupos, maestro, desde tu grupo del kinder. Ahí se ve, por ejemplo, si te hacían bullying, ¿no? Ahí se ve si eres rechazado o si tienes como la herida del abandono o si viviste la herida de humillación. Ahí va a salir en tu casa 11. Y desde el grupo también sale qué tanto has podido lidiar con eso. O de repente ya eres así como que completamente ajeno, huraño de las comunidades. En la casa 12, esa es muy difícil, ¿no? Porque la casa 12 es una casa de agua. Igual, así como yo te fui diciendo como por roles, también nos podríamos ir hablando por ejes de todos los retos que significa cada eje de la carta natal y también por los elementos de cada casa. Hay 3 casas de fuego que son los que nos hacen vincularnos con los demás, ¿sí? El fuego primitivo, que es el fuego del espíritu creador, el fuego de esa primera gran explosión que dijo esto es el ser. El fuego vinculatorio, que es el fuego de la cocina. O sea, todos vivimos todos los días con los 4 elementos. Y los 4 elementos son el parteaguas de todo el origen del universo, pero también de toda la destrucción. Cuando nosotros nos vamos a grandes imaginarios apocalípticos, es por los 4 elementos. Y cuando reconstruimos las historias del pasado, las destrucciones del mundo han sido por los 4 elementos. Los incendios, los terremotos, los maremotos, los huracanes. Te acabo de mencionar tierra, viento, agua, fuego. Entonces también otra forma de vincularnos con la carta natal es el elemento que está más presente. En el caso de la casa 12 es una casa de agua y es una casa que nos invita a la reintegración con la totalidad. Nos invita a fusionarnos con esa fuente primitiva, primigenia del ser, al placer de ser sin límites egoicos. Ahí ya se difuminaron, ¿no? Se disolvieron por completo. Qué interesante ahorita con que describes cada una de las casas, porque si bien, ¿no? Bueno, se va comprendiendo las combinaciones tanto de los ejes como de la casa, como el planeta que está ahí, como el signo, y toda esta conjunción da una comprensión, ¿no? A veces pareciera que estamos sometidos, ¿no? Por esta influencia, ¿no? Que tenemos de los astros, de los planetas, del universo como tal. Pero como bien lo dijiste ahorita, hay un reto que cumplir. Por lo cual esto nos demuestra que no estamos sometidos, ¿no? Estamos sí influenciados, pero ¿cuál tú crees que sea esta finalidad como aprendizaje? O sea, ¿para qué? ¿Para qué nos puede servir la astrología como guía, ¿no? En todos estos aspectos. ¿Es si hay un cambio, si hay una evolución, o simplemente es vivir la experiencia porque te tocó vivir la experiencia? Creo que esa es la pregunta más difícil que me han hecho en los últimos 30 años. Bueno, mira, a mí llegan las alumnas y los alumnos y me dicen, es que no me gusta mi carta natal. ¿No? ¿Qué crees? No se cambia, ¿no? Es tu momento de nacimiento, punto. ¿Sí? Estaban así los ángulos, formaron figuras. Hay una configuración para ti. ¿La puedes cambiar? No. La puedes optimizar si tú quieres, ¿sí? La carta natal se estudia para abrirnos puertas de lo que ya está ahí, para redescubrir y para trabajar con lo que nos toca descubrir y trabajar, ¿sí? Puede ser que tú toda la vida desde chiquito, llévame a clases de baile, llévame a clases de baile, llévame a clases de baile, y tienes 2 pies izquierdos, ¿no? O sea, ni la danza de los viejitos te va a salir. Pero ¿qué pasa? Tienes que descubrirlo, que traes un Saturno en casa 5, ¿sí? Y que hay algo de ese movimiento de tu cuerpo que se te ve en dificultad, ¿sí?
Cuando ya lo identificas, es bien bonito ver el momento de la clase en donde dicen, wow, por eso no aprendo, ¿no? Por eso la salsa, bueno, no se me da. ¿Sí? Las parejas en el salón de baile de salsa, pues como que se hacen que les dio sed o lo que sea y te dejan ahí a media pista porque no se te da con los 2 pies izquierdos que tienes. Entonces, la carta natal te va a ayudar a descubrir ciertas cosas. No se cambia absolutamente nada. No es a criterio tuyo. Uno de los aprendizajes más grandiosos de la astrología es que tú tienes que saber que la vida no es hecha a tu medida y a tu voluntad. Siempre hay un plan mayor. ¿Hay libre albedrío? Sí, bastante. Sí, porque tú puedes toda la vida seguir pagando tu curso de salsa, ¿sí? Aunque no aprendas. Pero se te puede dar más el box. Y ahí va a estar. En tu carta natal va a aparecer que tienes un cuerpo fuerte, muy resistente, que no se te da el movimiento, pero que sí se te da el combate, ¿sí? Porque tu Marte va a hablar ahí, en ese aspecto. Y entonces Marte y Saturno pues van a tener una contienda de la que tú eres el artífice principal. Y vas a abrir la puerta, si tú así lo deseas, de ese talento físico que tienes. Y puede ser que en otros aspectos de tu vida, por ejemplo, una persona que trae Marte en casa 6 es una persona incansable. Es una persona que no tiene hora de salida jamás, porque parece hormiguita, ¿no? Trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Entonces, eso que no se te da en otros aspectos, sí se te da. Y tienes el derecho y tienes la gracia de conocerlo para optimizarlo, ¿sí? Pero no lo vas a cambiar. En la carta, en el centro, hay configuraciones, que son líneas que van de un planeta a otro. Cuando esas configuraciones son muy abiertas, quiere decir que para llegar a vincular a esos planetas en tu vida, tú tuviste un gran abanico de posibilidades. Pero cuando son triángulos muy cerraditos, quiere decir que la vida te dio muy pocas opciones. Y eso suena un tanto determinista, como hace rato tú lo mencionabas, pero esa es la realidad, ¿sí? A ti te dieron a elegir si querías ser el mayor o el de en medio o el menor. Entonces, si esto es importante en tu vida, tendrá que estar en un triángulo, en una triangulación muy cerrada, porque nadie te dio a elegir, ¿sí? Entonces, posiblemente a nivel álmico, sí traes tu pacto para hacer, sí, ¿no? Sí. Es que precisamente ahorita que lo hablabas en el lenguaje desde la astrología me hace todo el sentido, ¿no? Porque es como cuando se habla de los acuerdos de las almas, los pactos de aprendizaje. Efectivamente, ya hay un acuerdo marcado para el alma en el aprendizaje y ese acuerdo no se va a mover, ahí está, ¿no? Es la, llamémosle condición, ¿no? En la cual estás encarnando, pero dentro de esa condición, por supuesto que hay cierta libertad de elección, ¿no? ¿Cómo lo quieres vivir? Como bien decías, ya me di cuenta que tengo 2 pies izquierdos o quiero ser cantante pero tengo una horrenda voz, entonces a lo mejor canto en el baño, pero no voy a llenar un auditorio nacional. Entonces no es mi camino por ahí y podré pagar, como bien dices, mi escuela de canto toda mi vida, pero eso no quiere decir que yo sea Pavarotti, ¿no? Voy a tener esa condición. ¿Cómo elijo vivir esa condición? A lo mejor me quedo frustrado, me quedo enojado, maldigo al universo, no rompo mi carta natal, pero ahí va a seguir la condición. O elijo buscar otro tipo de alternativas para optimizar ese tipo de condición, ¿no? Porque así son los acuerdos. Ya hay un acuerdo que en el encuentro con tus padres, como bien decías, ¿no? El número de hijo que vas a hacer, la nación en la cual vas a nacer, toda esa parte. ¿Cómo lo vas a vivir? ¿Cómo eliges vivir, no? ¿A qué le vas a elegir poner tanta atención? ¿A lo que no puedes lograr o a lo que sí puedes alcanzar, ¿no? Y es donde viene el gran regalo, ¿no? Que nos da todo este tipo de conocimiento. El poder alinearnos a nuestra misión, a nuestro plan de vida. Así es. En este momento yo te he hablado como de los planetas básicos,
Pero hay un segundo momento en el que empezamos a trabajar a algunas otras presencias. Algunas son presencias de cálculo matemático, es decir, no son cuerpos celestes, no existen, pero sí influyen, ¿sí? Uno de estas presencias son los nodos lunares. Otra es Quirón. Quirón es un cuerpo celeste, existe, es real, es una roca amorfa y también nos da una parte amorfa de nuestra vida porque nos lleva a tocar la puerta de las heridas de la infancia. Entonces, donde traes Quirón en esa casa, ahí se aloja cómo viviste la herida de la infancia. En los nodos lunares está todo el bucle temporal y atemporal que te ata con esos acuerdos álmicos. Entonces ahí podemos identificar de dónde vienes, de qué vibración, de qué energía y hacia dónde vas. Y cuando hablamos ya de esto, estamos hablando de desmembrar el sentido y la dirección de tu vida desde el punto de vista del cielo. Yo he tenido alumnas que dicen, yo no quiero ese ascendente, a mí que me lo cambien, ¿sí? Vuelven a hacer. Y ¿sabes qué? Una ocasión hice un trabajo de astrocartografía hasta que le salía a la alumna el ascendente que quería. Porque dije, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer aquí, no? Y era por un par de horas la diferencia. Y en ese par de horas, cuando ve su carta nueva, dice, no, mejor me quedo como estaba. Porque todo se mueve. Entonces, a ella le habían hecho una carta y le habían dicho, no, tu ascendente es tal. ¿Sí? Y entonces ella pues ya venía mentalizada a esto y aquí le salía por un desfase de 1 hora y media más o menos, otro ascendente. Pero ese era el exacto, ¿no? Entonces, bueno, pues es mucha información. Nuestro curso dura 8 meses, a veces tirándole a 9, porque depende mucho del grupo y de cómo participe y de cómo se integre y de cómo viva esta parte de la astrología. Y es una experiencia maravillosa, de verdad, conocer a profundidad. Terminamos conociéndonos mucho. Son grupos de mucha interacción, de mucha integración, en donde se termina haciendo una empatía increíble, una amistad muy bonita. Fíjate que sí he visto esta maravilla de los cursos porque pues es que ya no hay en donde ocultarte, ¿no? Al final de cuentas ahí está el mapa de tu vida, ahí está tu plan como tal marcado. Y cuando empezamos a entenderlo, pues ya para qué me pongo una máscara, ¿no? Si eso es lo que soy, mejor asumirlo, trabajar con ello, empezar a identificarlo. Y entonces empieza a cobrar sentido la vida. Porque cuando estamos aferrados, ¿no? a una vivencia, a una experiencia como tal, que no está sucediendo, y cuando llegan las respuestas, bueno, esta situación ocurre por tus planetas, porque, ¿no? Porque en esta vida te tocó esta situación experimentar, bueno, pues entonces ya podemos fluir mucho más, nos sentimos mucho más completos, ¿no? El conocer de dónde vinimos y hacia dónde vamos, porque tampoco es como que, porque sí, ¿no? No nada más es como que el universo dijo, mira, voy a fregarme a Gabriel y le voy a mandar este tipo de condición, sino también hay un pasado, ¿no? Que tiene que ver con la memoria de nuestra alma que vamos transitando poco a poco, y esa es la influencia que, como bien dices, ¿no? En el momento de nacer, el universo toma esa gran fotografía y nada más te recuerda, ¿no? A lo que vienes, te hace recordar. Y qué maravilla recordar lo que somos, como cuando estamos en la misma vida, ¿no? Que de repente estamos en la misma rutina, trabajando, haciendo, cumpliendo compromisos, pero de repente nos olvidamos de quiénes somos. Y cuando volteamos al pasado y decimos, ya recordé que soy de tal familia, ¿no? Que nací de tales padres, que mi camino ha sido eso, vuelve uno a reconectar con lo que es. La astrología creo que nos da esta oportunidad de reconocernos, de reconectarnos y voltear ahora hacia adelante con una visión más clara de hacia dónde tenemos que dirigirnos. Así es, lo expresaste de una manera muy, muy certera, muy bella.
hay personas que quieren como desapegarse por completo, digamos, de su núcleo familiar. Pero el reto está ahí. Entonces, te puedes ir muy lejos, te puedes llevar tus fotos, puedes tomar un avión, pero tu reto sigue ahí. Y hay gente que muere por salirse de su casa a los 18, ¿no? Y no va a salir de su casa nunca, ¿no? Porque su reto está ahí. Uh-huh. Y tu reto verdadero es cómo ser adulto desde ahí. Tu reto verdadero es cómo ser independiente, cómo vivir sin depender de ese núcleo. Pero tienes misión ahí. Claro. Entonces, cuando ya te dejas de pelear por decir, este año sí, este año voy, este año hago, pero es algo que no te corresponde, vas a dejar de tener esa batalla ya perdida. Claro. Y es muy bonito reconocerlo. Claro. ¿Sí? La astrología te da mucha luz. Yo no creo que alguien que sepa astrología esté arrepentido de haber alcanzado ese nivel de observación. En la astrología abres el ojo mucho todos los días y abres el oído porque escuchas el testimonio de los demás. Y es verdaderamente impresionante, ¿no? Por ejemplo, cuando llega un consultante y, por ejemplo, te trae situaciones, no sé, con la pareja o, como bien lo decías, ¿no? Con la economía, con ciertas situaciones, te da respuesta del por qué y también te puede apoyar el cómo, sí, a lo mejor llevarte un poquito mejor en esas áreas. O sea, ¿por qué una persona tiene que vivir conflictos en esas áreas de vida, ¿no? A través de ese pasado, ¿no? ¿Todo eso nos los puede explicar la astrología? Bueno, la pregunta que me haces es muy amplia, pero voy a tratar de desmenuzarla. En tema de parejas, a veces sí, cuando hacemos una sinastría, sí podemos anunciar que ya se acabó el ciclo. Okay. Y pues no creas que se van flotando de felicidad. Pero mira, una sinastría es empalmar dos cartas, ¿no? Y en ese empalme de dos cartas, vamos a suponer que hacemos una sinastría de una persona con su pareja. La persona A trae el sol en la casa 1. Y justamente en esta transición, la persona B está pasando por la casa 1 de la otra persona con su casa 10. Está viendo un choque entre el prestigio de uno y la personalidad del otro. Para que se queden juntos, se tienen que ceder un poquito el brillo y el poder, ¿sí? Y tienen que saber, o una persona, por ejemplo, que sea Leo y Escorpio, una pareja de dos signos que sean como un poquito protagónicos, tiene que cederse el uno al otro. Y tienen que reconocer que están como viviendo porque quieren, ¿no? Si nos acordáramos todos los días que estamos con las parejas por nuestra libre elección, claro, veríamos la forma de estar bien ahí, con esas transiciones del universo. Porque de repente vamos a suponer que uno de los miembros de la pareja trae un Urano en casa 7, en Tauro. Ahorita que está transitando Urano por Tauro, traemos el cuerpo muy descompuesto, o la mente, dependiendo de qué signo seas, de qué casa seas, etc. Los signos de tierra de repente está pegando mucho en el estómago. Los signos de aire está pegando mucho Urano en Tauro en el insomnio, en estados de ansiedad. Entonces, está transitando, como te decía, un Urano en Tauro en casa 7, pues se mueve mucho como la libertad en parejas. Entonces es así como decir, ay, es que me siento un poco atrapado, ¿sí? Tengo que respirar, tengo que viajar solo,
tengo que bajarle mi expectativa a este compañero tan demandante que estoy teniendo en este momento. O al revés. Sí. ¿Sí? Y entonces, pues, ¿qué va a pasar en la sinastría? Que decimos, pues aquí hay uno que está muy demandante y el otro está como queriendo poner un poquito de tierra de por medio. ¿Sí? Si no se puede hacer esa conciencia porque no empata, estamos hablando de un ciclo que ya dio lo que tenía que dar. Porque no te puedes quedar persiguiendo a una persona que en este momento quiere vacaciones solo o quiere vacaciones sola. ¿Verdad? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Sí, es que como bien nos dices, ¿no? El mirar desde la esencia de lo que somos, ¿no? Cuando te conoces, pues puedes empezar a buscar el cómo sí relacionarte en ese día, ¿no? Como bien decías, a lo mejor cedo un poquito de brillo, cedo ese poder que quiero todo el tiempo tener el control, pero si no me conozco, ¿no? ¿En qué momento, no? Nada más voy a estar diciendo que la otra persona se adapte a mí, que la persona esté cuando yo quiero que esté, ¿no? Sin darme cuenta de la influencia de ambas partes que estamos teniendo. Y por eso, bueno, que existen tantísimos conflictos. He visto que dentro de los talleres tienes este taller específico, ¿no? De la sinastría de parejas y que es muy concurrido porque pues es el pan de cada día, las relaciones, ¿no? Sí. Pero son relaciones de pareja o puede ser cualquier tipo de relación. A lo mejor yo no me llevo bien con mi jefe o a lo mejor yo no me llevo bien con mi suegra. ¿También se puede hacer este tipo de análisis? Sí, en el caso de los trabajos astrológicos para socios, parejas, las personas que forman parte de un equipo tuyo del día a día, se puede hacer sinastría, se puede hacer una carta compuesta muchas veces. Carta compuesta yo la recomiendo mucho cuando tenemos ubicado un conflicto entre hermanos, entre madre-hijo, padre-hijo, porque son relaciones que tienen que dar algo de sí. Y la carta compuesta es qué le pongo yo a la relación, qué le pones tú a la relación y cómo lo podemos optimizar. Carta compuesta es algo así como tú y yo somos uno mismo, ¿no? Y vamos a ver, porque es un vínculo indisoluble, ¿sí? No podemos decir ya no eres mi hermano, no podemos decir ya no eres mi hijo. Pero sinastría son 2 cartas empalmadas con 2 proyectos diferentes. Yo la recomiendo mucho más para parejas, pero también se puede hacer cuando queremos ver los ciclos con otra persona. ¿Sí? Y esos ciclos pueden ser cuando pusimos un negocio en conjunto, cuando tenemos cierta vinculación que puede dar de sí y al mismo tiempo que queremos frenar en algunas cosas, pero en otras queremos que siga. Hay parejas, por ejemplo, sentimentales que tienen un negocio y de repente la parte emocional ya no empata, pero la parte del negocio es muy exitosa. Para eso sirve una sinastría. Ahí tenemos las herramientas, nada más falta ocuparlas. Porque de verdad nos puede resolver muchas situaciones, nos puede dar mucha guía, ¿no? Pero también depende de la voluntad que tenga uno para hacer uso de ello, ¿no? Podemos seguir negados en el conflicto, subidos al ring todo el tiempo, o elegimos tomar una herramienta y empezar a resolver, empezar a sanar. Y vivir una vida mucho más plena, ¿no? Cuando sabes ese camino trazado, pues es más fácil vivirlo, ¿no? A que cuando vamos nadando contracorriente. Maestra, se nos ha acabado el tiempo, se me quedan 20,000 preguntas más, pero sí, efectivamente es un tema muy extenso. No es casualidad que tu taller, que es Introducción a la Astrología, solo la introducción, dure 8 meses, porque efectivamente es tan profundo el desarrollo que se va teniendo, que se requiere paciencia, se requiere disciplina, se requiere entrega para poderlo estudiar. Pero la verdad es que siempre se facilita de la mano de un buen maestro. Y nosotros estamos muy agradecidos por que formes parte de los maestros aquí en el instituto, por tu enseñanza, por tu educación, pero sobre todo por el amor que le pones siempre a los talleres. Maestra,
Ha sido un placer como siempre y de verdad aquí te quiero comprometer en micrófonos que sigas viniendo a estos podcasts a compartirnos cada vez más de lo que tú has estudiado y que sigues también compartiendo por medio de los talleres, conferencias, rituales, ¿no? Que cada año pues renuevas y sigues haciendo nuevo y sigues profundizando. De verdad, muchas gracias. Maestro, gracias a ti, como siempre, encantada, siempre encantada con el tema que tú quieras. Ya sabes que lo que más me cuesta trabajo es callarme. Y entonces, pues nada más déjame despedirme anunciando que próximamente tendremos Feria de Sinastría en honor al 14 de febrero, que mucha gente como que se quiere acercar. Y la verdad es que es una maravilla los costos que el instituto maneja en este tipo de trabajos especiales cuando hacemos ferias. Entonces, pues acérquense y se van a ir con, pues no sé si con buen sabor de boca, porque de repente lo que decimos es, oye, pues no protagonices tanto en la fiesta, ¿no? Deja que el otro también tenga su espacio. Pero se van a ir con mucha información precisa y muy acotada. Así es que muchísimas gracias. Así es. Váyanse informados, váyanse bien guiados y así es que bueno, aquí están todos los talleres que la maestra nos ofrece. Tarot Marsella nos ofrece también todo lo que tiene que ver con la astrología, sus derivantes, vidas pasadas, sinastría, los talleres también y conferencias como los que vas dando de Mercurio retrógrado, todo este significado que ahí está la influencia. Solamente, como bien dices, es voltear al cielo, ¿no? Y entender las respuestas que nos está dotando todos los días. Maestra, un gusto. Gracias a todos ustedes también por la escucha que nos dedicaron a esta hora. Y bueno, nosotros seguiremos con esta serie de podcasts aquí por YouTube, por Spotify y en las redes del Instituto Mexicano de Numerología. Muchísimas gracias. Estás escuchando el podcast del Instituto Mexicano de Numerología. Visítanos en nuestras redes sociales, en Facebook como Instituto Mexicano de Numerología y en Instagram como Numerología México. Visita nuestras instalaciones en Ciudad de México, calle Santiago 29, Tepeyac, Insurgentes. En Toluca, en calle Pino Suárez número 93, Santa Ana, Tlapatitlán. Por SIUG, llevando el conocimiento para todos. Es nuestra filosofía.